Hola, hoy les hablaré sobre la práctica que realizamos para analizar las resistencias equivalentes en circuitos eléctricos. El objetivo de esta práctica era aprender a conectar resistencias en diferentes configuraciones en un protoboard y posteriormente medir y comparar la resistencia equivalente obtenida de manera experimental con los cálculos teóricos. Lo primero que hicimos fue identificar el valor teórico de las resistencias utilizando la página Newar, que nos ayudó a interpretar los códigos de colores de las resistencias. Luego medimos el valor real de las resistencias con un multímetro. Estas resistencias fueron 3.870 ohms, 17.480 ohms, 10.5 ohms y 47.090 ohms. La siguiente etapa fue conectar estas resistencias en paralelo en la protoboard y calcular el valor teórico de las resistencias equivalentes usando la fórmula para la resistencia en paralelo que se vio en clase, que es 1 entre resistencia equivalente. O sea, sumamos todas nuestras resistencias para obtener la resistencia equivalente. Ya que hicimos esto, tenemos la fórmula, sustituimos en la fórmula y nos queda 1 entre 10.5 más 1 entre 3.870, etcétera. El cálculo resultó en resistencia equivalente es igual a 10.57 ohms. Después medimos este valor con el multímetro y obtuvimos 10.6 ohms, lo cual nos confirma que nuestro cálculo fue bastante preciso. Luego añadimos una fotorresistencia en serie y calculamos su valor basado en la resistencia equivalente total, que fue de 15.620 ohms. Restamos 10.46 ohms, el valor previo, para obtener la resistencia de la fotorresistencia, que fue 15.609.54 ohms. Al final realizamos un cálculo en paralelo, pero obtuvimos un valor negativo de la fotorresistencia, lo cual no es posible. Y este fue un error nuestro, ya que pudo haber sido por varios factores, por una medición incorrecta con el multímetro, ya que en paralelo la resistencia equivalente siempre debe ser menor a cualquiera de las resistencias individuales. Y eso fue todo. Gracias por su atención. Espero que hayan atendido la importancia de las resistencias. Hola, buenas tardes. Hoy les voy a hablar sobre mi práctica 2 de leyes de Kirchhoff. Lo que primero hicimos fue hacer la medición de nuestras resistencias, que fueron en total 4. Después nos dieron un circuito que fue un circuito en serie. Lo llevamos a cabo en el protoboard y después medimos los voltajes en cada una de las resistencias utilizando el multímetro. Además, calculamos de manera analítica el voltaje de cada resistencia. A lo que pudimos ver, los voltajes calculados y medidos eran bastante similares en las 4 resistencias. Para obtener estos valores de voltaje, realizamos primero los cálculos de la corriente, que igual los verificamos con el multímetro para que nos dieran algo muy similar. Esto nos, esto nos permitió concluir que nuestro circuito cumplía con la ley de Kirchhoff del voltaje, ya que al sumar los voltajes, como vemos a continuación, obtuvimos un valor muy cercano al voltaje proporcionado por la fuente, que es 5. Y pues aquí está la sumatoria de los voltajes, que nos da 4.99. Luego hicimos el circuito conectado entre resistencias en paralelo, como se ve a continuación. Realizamos igual las mediciones de las corrientes usando el multímetro y calculamos la corriente y la potencia para cada resistencia. Otra vez observamos que los valores de la corriente calculada y medidos eran muy parecidos. Después medimos el voltaje de cada resistencia y realizamos los cálculos analíticos. Vimos que los voltajes eran equivalentes al voltaje de la fuente, lo que confirmó que nuestro circuito cumplía con la ley de Kirchhoff
En este caso verificamos que la corriente que estaba al nodo era igual a la que salía, lo cual era un principio fundamental de esta ley de Kirchhoff. Y por último, la última práctica que hicimos fue conectar dos fuentes de voltaje, una de 8 y otra de 5. Como se ve a continuación, las sumamos para obtener el voltaje total y pues el voltaje medido pues igual nos dio 3. Entonces esto comprueba. Cuando conectamos estas mismas fuentes en paralelo, el voltaje calculado fue de 8 volts, ya que como dicta la teoría, cuando se conectan dos fuentes de voltaje diferentes, determina el voltaje del circuito. Este valor también coincidió con lo que observamos en el multímetro, como se ve a continuación. Gracias. Vas. Hola, mi nombre es Humberto y en este video voy a hablar sobre la práctica 3 de medición de tensiones de nodos. Bueno, lo primero que hicimos fue la medición de las resistencias con el multímetro y en esta tabla podemos ver los valores que obtuvimos para las resistencias. Posteriormente, estas resistencias las conectamos en el protoboard como se muestra en el diagrama. Y pues al lado está la foto de cómo lo hicimos. Y pues medimos el voltaje en cada uno de los 5 nodos desde el nodo de referencia. Y en esta tabla se puede ver el valor que medimos con el multímetro y el valor analítico. Y pues se puede ver que pues, son valores muy similares. Aquí podemos ver las ecuaciones de cada nodo y en este diagrama podemos ver las direcciones de las flechas que utilizamos para las corrientes y como observamos la ecuación del nodo 1 y nodo 2 la obtuvimos directamente, que fue 5 y 8 volts. Y para las ecuaciones del nodo 3, 4 y 5 igualamos las corrientes que entraban en cada nodo con las corrientes que salían para resolver. Nuestras tres ecuaciones las metimos en Wolfram Alpha para encontrar los voltajes. Y pues estos son los voltajes que nos dio. Después definimos el nodo de referencia como se muestra en el diagrama. No movimos ninguna resistencia, nada más el lado del nodo de referencia. Y nuevamente medimos la tensión en cada uno de los nodos desde el nuevo nodo de referencia. Y en esta tabla podemos ver el valor medido con el multímetro y el valor calculado analíticamente. Y pues otra vez son bastante similares. Y aquí podemos ver las ecuaciones que utilizamos para cada nodo y el diagrama con las direcciones de las corrientes. Y pues podemos ver que obtuvimos un supernodo, al igual que dos ecuaciones de diferencia de voltaje. Y nuevamente igualamos las corrientes que entraban en cada nodo con las corrientes que salían. Y para finalizar esta etapa, utilizamos el programa de Wolfram Alpha para encontrar los valores de voltaje en cada nodo. Y para finalizar nuestra práctica, calculamos de forma analítica las tensiones en cada una de las resistencias, utilizando los valores de tabla 2 y los valores de tabla 3, con un método de diferencia de voltaje, los cuales se muestran aquí. Y para la última columna utilizamos el método de mallas para obtener los voltajes. Y como podemos observar los valores obtenidos con la tabla 2 y tabla 3 y pues nuestros cálculos analíticos de mallas, nos dan voltajes bastante similares.